Buen día. Bueno, hoy voy a presentar una serie de ejemplos que podrían estar asociados a la unidad 6, pero también de alguna manera repasan varios de los temas que hemos estado tratando hasta ahora. Y fundamentalmente, al final, voy a dar un ejemplo que está medio por fuera de lo que digamos, correspondería a nuestros procesos químicos, así como los hemos estado definiendo a lo largo de las clases, y que está relacionado con la realidad que estamos viviendo en este momento, que a su vez está, digamos, fuertemente ligada al hecho de estar en cuarentena por la diseminación del virus llamado COVID-19, que bueno, nos tiene, digamos, en un grado de incertidumbre y de aislamiento que bueno, es inusual, ¿no? Por eso a esta clase la quise llamar, digamos, de varias formas. Podría llamarse unidad 6 complemento. Repaso temas anteriores. Y la quise llamar acá, tal vez medio, digamos, jocosamente, con bonus COVID-19, que lo van a encontrar al final del video, así que hay dos posibilidades. En el caso que les interese, es ver el video hasta el final o adelantarlo, la ventaja que tiene comparación con una clase presencial, ¿no? De todos modos, las etapas previas están ligadas a lo que va a ser el remate final relacionado con esto que llamé bonus COVID-19. Bueno, dejémoslo ahí en este misterio de saber qué es, y arranquemos con lo que tenía planeado inicialmente y que después, bueno, resultó que podía empalmarse con esto que llamé bonus COVID-19. Lo que voy a plantear, digamos, como primera cuestión es plantear un modelo de un sistema que ya ustedes conocen bien, hemos analizado. Sería un reactor químico en el cual ocurren, en principio, si estos son compuestos, ocurren dos reacciones unimoleculares, donde el compuesto A se transforma en B y el B se transforma en C. Esto no es tan común en realidad. Hay ejemplos concretos sobre esto, pero no es tan común. Pero es un ejemplo simple para analizar. Acá lo que ocurre es que un molde A se transforma en un molde B y un molde B se transforma en un molde C, y lo que queremos ver es cómo evoluciona esto cuando las velocidades de reacción están dadas a través de estas dos expresiones. Son velocidades de reacción de primer orden para cada una de las posibles reacciones que están involucradas en este ejemplo. Es un tanque discontinuo en el cual tenemos inicialmente solo A, y luego, digamos, el A se va a transformar en B, el B se va a transformar en C, y podemos ir adelantando que todo el A va a desaparecer, todo el B va a desaparecer, y finalmente solo quedará C en una cantidad, digamos, en peso, igual a la cantidad inicial de A que habíamos tenido, y lo mismo va a ocurrir en moles en este caso por el tipo de estequiometría que tenemos. Bien, el modelo para este reactor discontinuo, en el cual yo pongo A, agito, eventualmente caliento, eventualmente hay un catalizador, algo que activa la reacción, pero en principio todo ocurre ahí, a ese volumen constante. Suponemos que las densidades de los compuestos son iguales, y esto nos lleva a unos balances por componente dados de esta forma. Estos son los balances de masa, que se pueden transformar fácilmente a balances en los cuales la variable de estado son las concentraciones, y podrían también transformarse fácilmente
y digamos, a partir de acá en balances en los cuales, en ecuaciones de estado en las cuales las variables de estado son las fracciones molares. En cualquier caso más o menos es lo mismo. Estoy trabajando acá con concentraciones. Esto, digamos, si sea 0 lo tomo como 1. Un ejemplo, todo esto se transforma automáticamente en fracciones molares. Así que bueno, por ese lado no hay mucho problema. Como les decía antes, vamos a arrancar solo con CA, es decir, en el tanque va a haber solo CA, en tiempo igual a 0 solo va a haber componente A. En una concentración va a estar relacionada con su peso molecular. Y voy a tener 0B, 0C. Podría arrancar con B y C en ambos casos, pero bueno, en el caso que voy a plantear lo hago así directamente. Y lo que vemos acá es que no hay entradas, en el sentido que entendemos las entradas, que son variables que producen efectos sobre el sistema y que en principio, como las teníamos clasificadas, de variables de entrada, que pueden ser perturbaciones o manipulaciones, en esta instancia no importa mucho, porque además en este caso ni las hay. Este es un sistema que en términos de ecuaciones diferenciales, en términos de dinámica, se conoce como sistema autónomo. Es decir, funciona en función de que hay una serie de condiciones iniciales y una evolución desde esas condiciones iniciales a las condiciones finales, y ese trayecto que ocurre, esa trayectoria que recorren las variables de estado, que son estas, digamos, define o representa lo que es el comportamiento dinámico del sistema. Lo primero que uno nota acá es que si uno quiere calcular el estado estacionario de esto, es decir, a qué valores se va a ir a establecer, no es posible. Si uno iguala todas estas derivadas a 0, no es posible calcular el estado estacionario a partir de acá. ¿Por qué? Porque sería imposible sacar el valor, si sacaríamos el estado estacionario, si esta ponemos igual a 0, CA sería igual a 0. Eso es correcto. Si CA es igual a 0, de acuerdo a esta, si la derivada de esta es nula, porque estamos en estado estacionario, CB sería igual a 0, cosa que es correcta también, lo dijimos inicialmente. Las cantidades A se va a transformar en B, B en C, A y B se van a extinguir y C va a ir un valor. Pero si ponemos CB igual a 0, tenemos que si esto es igual a 0, ya sabemos que CB es igual a 0, y de acá nos sacamos cuánto es el valor de la concentración de C, que efectivamente es la que no va a ser 0. Así que no hay forma de sacarlo por este lado. Eso tiene explicaciones de distinto tipo. No vamos a profundizar en eso, pero se los muestro como una particularidad. Bien, pero no significa que no tenga un estado estacionario y que no lo vayamos a calcular. Así que claramente lo vamos a ver en lo que sigue. Entonces, si agarro esas ecuaciones de estado y las trabajo un poco en términos de aplicarle transformada de Laplace a ellas y meter la condición inicial dentro de lo que de la ecuación transformada, lo que obtengo, lo que ustedes ya saben, son ecuaciones algebraicas que las resuelvo, es un sistema de ecuaciones algebraicas que lo resuelvo y obtengo las respectivas representaciones de las variables de estado, CA, CB y CC, en términos transformados. Estas son las variables CA, CB y CC transformadas. Fíjense que acá no hay entradas, no hay una entrada que yo pueda decir, le pongo un escalón. No, acá lo que apareció es la condición inicial. Si la condición inicial fuera nula, todo esto no avanzaría porque no había entradas. Esto avanza, quiero decir, tiene una representación en el tiempo debido a que tenemos condiciones iniciales no nulas. Y lo que uno puede ver acá es que tampoco uno puede definir claramente funciones de transferencia. ¿Por qué? Porque no hay entradas. Cuando decimos que una función de transferencia es la relación entre la transformada de la variable de estado sobre la transformada de la variable de entrada, cuando todas las demás entradas son nulas y cuando las condiciones iniciales son nulas, bueno, en este caso no se aplicaría. Entonces acá no hay funciones de transferencia, lo que hay sí es una representación de las variables de estado en el campo transformado, que me permite calcular la evolución temporal antitransformando las ecuaciones esas funciones más que ecuaciones, ya que está ya despejado, y obteniendo, o siendo las antitransformadas simplemente por tabla, obteniendo a la siguiente representación temporal. Esta representación temporal me permite
Lo puedo hacer ¿por qué? ¿Por qué lo pude hacer primero? Lo pude hacer porque estas ecuaciones son lineales. Entonces, al ser lineales, fíjense que no hay ningún producto de estado por estado, ni ningún estado elevado a ninguna potencia, ni a ninguna funcionalidad rara. Todo lo que aparecen son parámetros multiplicados por los estados. Al no haber entradas, ni siquiera un por ese lado. Y por lo tanto puedo aplicar transformada de Laplace y resolverlo. Y puedo antitransformar y encontrar las funciones temporales que lo representan. Bueno, estas son las funciones temporales que lo representan. No importa mucho cuáles son. En sí mismo, lo vamos a ver gráficamente. Fíjense que lo que sí claramente uno puede ver es lo siguiente, que para t tendiendo a infinito, CA va a 0, CB va a 0, es decir, esto es 0, 0, así que 0, y CC va a CA 0, es decir, esto va a 0, esto va a 0, y entonces con este 1 me da CA 0, que es un poco lo que estábamos esperando, que para un tiempo largo, los reactivos, el reactivo A, el intermediario B, vayan a 0 y el producto, veamos finalmente, todo el reactivo A se transforme en producto, que es lo que estamos viendo acá. Entonces esto no hace más que fortalecer o confirmar nuestros conocimientos anteriores y no voy a detenerme mucho acá. Lo único que les quería mostrar también es lo siguiente, tapo esta es para t tendiendo a infinito, para que me quede en la misma hoja, pongo esta otra por acá, y para t igual a 0, claramente en 0 esto vale 1, así que CA de t es igual a CA 0, y si reemplazo t igual 0 en las demás, van a ver que me dan lo que dice acá que es 0, que es lógico porque son las condiciones iniciales que yo impuse. Esto recupera las condiciones iniciales, nada novedoso para lo que ustedes ya conocen. Si lo grafico, esto obtengo la siguiente curva, el siguiente grupo de curvas para cada una de las concentraciones. Fíjense que lo que les decía, la concentración de A disminuye de forma exponencial, decreciente, la de B produce un pico en un determinado momento, en la medida que A está transformándose en B, pero luego al B está transformándose en C, ese pico, digamos, se alcanza ese pico y luego disminuye gradualmente hasta llegar al 0. Y la C sub C crece en forma sigmoidea como segundo orden. Cuando les digo como segundo orden, lo podemos visualizar desde acá. Fíjense que C sub C tiene un comportamiento de segundo orden. Y este S de acá abajo funciona medio como si yo le hubiese puesto un escalón, digamos, porque no es exactamente así. Este sistema es un sistema de tercer orden, en realidad. ¿Por qué? Porque tengo S, es decir, si el sistema de tercer orden, ¿por qué? Porque esta es la solución de la... Esta es la variable de estado en el campo transformado. Es decir, lo que hacíamos cuando definíamos el orden, nos fijábamos... es decir, acá es muy particular esto. No voy a entrar en detalle porque sería como hundirlo, porque esto funciona como un impulso en realidad. Entonces, en realidad, sí, se puede pensar en tercer orden, sobre todo porque son 3 las ecuaciones. Yo dije que cuando teníamos una ecuación de primer orden, cuando tenemos 2 ecuaciones de segundo, cuando teníamos 3 son 3. Acá uno lo que ve que no es una función de transferencia esto, pero este sea 0 podría asimilarse a una delta y pasado abajo funcionaría como una entrada y entonces lo que queda sí sería una función de transferencia. Pero no quiero entrar en ese terreno que es un poco más complejo y quedarme simplemente con que el comportamiento de C sub C es como si fuera de segundo orden y por eso teníamos esa evolución en la cual inicialmente la derivada es nula. Mientras que acá la derivada inicial no es nula, esto arranca con velocidad máxima. Es decir, el C sub A porque es primer orden. Y el C sub B es una mezcla porque nuevamente estamos en el mismo problema que antes, ¿no? Pero como es una suma de exponenciales ya no es tan claro.
tiene esta forma como si fuera de una distribución gaussiana. Bueno, nada, quería que vieran esto. Este es un caso particular en el sentido que no hay entradas. Representa un sistema químico muy válido. De hecho, muchas reacciones se llevan adelante de forma discontinua, en el cual uno pone todo en el tanque, lo cierra y avanza en el tiempo y las cosas van ocurriendo. Y eso no implica que no tenga dinámica por no tener entradas. Bueno, termino con eso. Termino con este ejemplo, que tiene la característica además de darme un sistema lineal. Y voy a pasar a un nuevo ejemplo. Entonces, el ejemplo 1, tanque discontinuo, velocidades de reacción de primer orden. Ahora vamos a trabajar con tanque discontinuo, tanque agitado discontinuo. No sé si usan esta... Tanque agitado discontinuo. Es agitado y necesariamente agitado porque estoy considerando que las variables no dependen de la posición dentro del tanque, ¿no es cierto? Tanque agitado discontinuo. Velocidad de reacción más que en realidad vamos, no, lo voy a parafrasear, disculpe. Tanque agitado discontinuo, reacción autocatalítica. Y ahora vamos a ver qué entendemos por esto. La reacción es la misma. La reacción que yo planteo, digamos, desde el punto de vista estequiométrico, es decir, A se va a transformar en B, se transforma en C, y las velocidades de reacción de cada una de las constantes de reacción son K1 y K2. Pero las velocidades de reacción cambian. Y ahora, en vez de ser proporcionales al reactivo solamente, como eran en el ejemplo anterior, si ustedes ven el ejemplo anterior, las velocidades de reacción son proporcionales a lo que reacciona. La velocidad de reacción 1 entre A y B es proporcional a lo que reacciona, a la concentración de lo que reacciona. La velocidad de reacción de B que da C proporcional a la concentración del reactivo de lo que reacciona. En este caso vamos a considerar que la reacción 1 es lo que se conoce como reacción autocatalítica, en la cual la velocidad de la reacción depende de cuánto reactivo tengo, pero también depende de cuánto producto tengo. Es decir, lo que está haciendo de alguna manera que es la aparición de producto cataliza la reacción, la hace más rápida. Cuanto más producto hay, la velocidad de reacción se ve afectada, y normalmente se ve afectada en el sentido de que se aumenta. Y entonces el modelo de velocidad de reacción, en vez de ser solamente con C sub A, es el producto de C sub A por C sub B. Esto se da en distintos tipos de reacciones biológicas, bioquímicas en realidad, y biotecnológicas. Esto puede ser de interés para los estudiantes de ingeniería de alimentos. Y la segunda etapa de la reacción es una reacción, digamos, más convencional de primer orden y modelada de esta forma. Es decir, el cambio que he hecho es, aparece CA por CB en la velocidad de reacción y por lo tanto el modelo no cambia mucho, pero sí cambia un poco. Cambia un poco en varios sentidos. Primero que se transforma en un modelo no lineal, ya que aparecen los productos de las variables de estado. Bueno, tengo las condiciones iniciales, después voy a ver qué valores doy a esto. Seguramente el ejemplo que analice va a estar vinculado con el anterior y les daré valores 0 a las concentraciones de B y C. Pero bueno, lo que queremos ver es un poco cómo funciona esta reacción para después avanzar, avanzar en dos planos. Uno es le voy a analizar primero ya le voy a poner números porque lo que quiero hacer es quiero resolverla. Pero para resolverla estoy en un problema. ¿Por qué? Porque acá no puedo aplicar transformada de Laplace. Y tampoco una linealización va a ser muy representativa. Fíjense que si uno está esperando un funcionamiento de este tipo, ¿alrededor de qué punto voy a linealizar? Estas son
los reactores estos discontinuos tienen la característica de que la variable se mueve entre un valor extremo y otro valor extremo. Si esto va entre 0 y sea 0, entre 0 y 1, este va entre 1 y 0, y este va entre un valor 0 hasta un valor 0, pasando por un valor máximo que es bien distinto. Quiero decir, si uno linealizara, ¿alrededor de qué punto linealizaría? Esto no es como cuando linealizamos alrededor de un valor de estado estacionario y nos interesa, digamos, apartamentos a partir de ese valor. ¿Por qué? Porque acá, primero que el valor de estado estacionario es un valor que tampoco nos interesa tanto, porque estos procesos, al ser discontinuos, digamos, llega a un punto que termina. Es decir, acá el proceso terminó, no me interesa más lo que haya pasado. De hecho, ya habré destapado el tanque y sacado los productos y empezado probablemente con otra bachada. Así que lo que me queda es resolver esto de alguna forma. Entonces yo lo que les voy a mostrar es cómo lo resolvemos utilizando digamos, simulación numérica, básicamente, que es lo que nos queda. Es decir, esto no tiene tampoco solución. Es decir, a pesar de que algunas ecuaciones diferenciales no lineales tienen solución analítica, esta no lo tiene tampoco. Y no queda más remedio que recurrir a la resolución numérica. Entonces, esto me da la oportunidad para introducir digamos, un método de simulación, más que un método, es un software de simulación que se llama Simulink, que pertenece es un paquete, es una herramienta del paquete MATLAB, que permite construir diagramas en bloques que después serán traducidos por el propio software a ecuaciones diferenciales y resueltos numéricamente, pero la ventaja que tiene es que nosotros no nos enteramos que resuelve ecuaciones diferenciales. Planteamos los bloques y hacemos que el sistema resuelva esto, que lo planteamos en términos de bloques, la comodidad de poder plantearlo en términos de bloques. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo plantearlo en términos de bloques si lo que necesitamos para los bloques son funciones de transferencia? Y si el sistema es no lineal, la función de transferencia no tiene sentido. Si dijimos que no podíamos trabajar en el dominio transformado un sistema que es no lineal, como el que estoy planteando como segundo ejemplo, ¿no? Como el ejemplo del TDA, reacción autocatalítica. Reacción autocatalítica, ¿por qué? Porque ocurre esto. Entonces, esto no lo puedo resolver por Laplace, pero sí puedo hacer un diagrama de bloques mixto, en el cual aparecen términos lineales y no lineales, y de todos modos, como finalmente el software mío lo va a resolver transformando esta cosa gráfica que le damos nosotros, que es el diagrama en bloques, en una serie de ecuaciones diferenciales, la va a resolver y nos la va a devolver en forma de un gráfico de evolución de la variable de estado con respecto al tiempo. Yo puedo plantearlo como un diagrama en bloques. Un diagrama en bloques particular que va a tener componentes lineales y componentes no lineales. Yo les dije en su momento que cuando digo componentes son los bloques que lo conforman. Y los bloques que lo conforman son funciones de transferencia. Salvo algunos que no, porque para que sea función de transferencia tiene que tener una entrada y una salida. Una entrada y una salida. O, digamos, los diagramas de bloques tienen función de transferencia que tiene una entrada y una salida, y tienen sumadores. Es todo lo que tienen los diagramas en bloque. Y conexiones entre ellos, forma tal de expresar lo que uno quiere representar. Entonces lo que voy a hacer acá es agregar, en este caso particular, un bloque, que es el que me va justamente a representar este producto, que es el que me está haciendo lío, acá para que esto no sea lineal, que es este bloque de producto, en el cual se hace el producto de dos variables. Ahora vamos a ver cuáles. Este bloque claramente no tiene una entrada y una salida, tiene dos entradas, una por cada una de las variables que quiero multiplicar entre sí y una para el resultado. Entonces, supongamos lo siguiente, vamos a tratar de construir en base a este sistema de ecuaciones diferenciales, que los voy a reescribir rápidamente acá, rápidamente para que lo tengamos en la misma hoja. Lo voy a reescribir acá. Y voy a ver cómo hago para llevar esto rápidamente a lo que tienen ahí como diagrama de bloques. Entonces, K1 CACB menos K2CB y finalmente TCC ADT igual a K2CB. Estas son las tres ecuaciones que me representan el sistema y yo quiero transformar esto en este diagrama en bloques. Y fíjense cómo. Bueno, agarremos primero
yo quiero multiplicar CA por CB. Supongamos que esto es CA y esto es CB. Supongamos. Todavía no sé si lo puedo lograr. Yo multiplico los dos. Cuando multiplico los dos y lo multiplico por... En este caso ya puse los valores de K1 igual 0.5 y K2 0.1 que dije que iba a usar. Ya los puse dentro de los bloques. Y el signo menos también lo puse. Entonces acá tengo CA por CB. Yo no sé dónde voy a sacar CA y CB, pero tengo CA por CB acá, en la medida que yo logre poner acá CA por CB. Eso multiplicado por menos 0,5, que es el K1, voy a llegar a este punto con menos K1 CA por CB, ¿no es cierto? De acuerdo a la lógica de los bloques, este A por B me da CA por CB, por menos 0,5 me da menos 0,5, que es el K1 por CA por CB, y ahora lo integro. ¿Qué significa lo integro? Es como si pusiera la integral acá, a ambos lados, y pasara el de t acá. Si integro esto, entonces, hacer esa integración significa, vamos a hacerlo acá chiquitito, yo despejo de CA igual a menos K1 CA por CB, diferencial t, lo que hice pasar al diferencial t a este lado, y integro. Si integro esto, es decir, estoy integrando menos K1 CA por CB, y recuerden que 1 sobre S es el símbolo en transformada de integración. Ese resultado, la integral de CA, me da CA. Así que lo que tengo a la salida es CA. Este es un bloque lineal, porque hace la integración, es el 1 sobre S. Y entonces tengo CA. Si tengo CA, lo tomo de acá y lo vuelvo por acá. Así que CA lo tengo, tal como quise tenerlo. Entonces ahí ya resolví uno de los problemas que tenía, que era que CA estuviera acá. Lo tengo acá, así que lo mando. Y ese es el CA que necesito. Bueno, algo parecido ocurre con el resto. Acá tengo menos K1 CA por CB, tal cual como tengo acá, porque es una simple derivación de este valor. Ese valor le cambio el signo a través de este sumado. En vez de poner más, acá pongo menos, y por lo tanto le cambio el signo. Y acá lo que tengo es CB. Acá lo que tengo es, vamos así, hasta acá tengo menos K1 CA por CB. Si esto fuera CB, que todavía no sé si lo es, y lo multiplico por 0,1, es decir, lo multiplico por, esta es la ganancia menos 0,5, esto es menos K1 y esto es K2. Si multiplico CB por K2, ¿está bien? Y lo resto a K1 CAB, que acá venía menos, así que le puse menos, entonces, ese resultado de esa resta me va a dar esto, K1 CA por CB menos K2 por CB. Esto es lo que viene acá, esto es esto, lo que viene por esta línea. Si eso lo integro, con el mismo procedimiento que utilicé antes, obtengo CB acá. Así que CB viene por acá, y finalmente es lo que yo quiero y lo tengo. Lo uso acá para multiplicarlo por CA y acá para derivarlo para este lado como lo planteé. Bueno, y finalmente, lo último que tengo es, recuerden que acá tengo en este punto, así como puse esto, acá tengo K2 por CB. Es decir, si acá tengo K2 por CB, acá también, entonces acá también. K2 por CB. Si integro esto, usando el mismo razonamiento de acá obtengo C sub C. Esos tres valores, C sub C no lo uso más porque no interviene en las restantes ecuaciones. C sub C no interviene en estas ecuaciones, ninguna. Lo que hago es, lo mando directamente acá, que va a ser el lugar donde lo voy a graficar. Mando SC, perdón, y mando también CB y CA. Los tres variables de estado las mando a graficar acá. Bueno, esto, digamos, como les decía, se hace usando el Simulink. Hay otros softwares que se pueden usar. Esto corresponde al paquete MATLAB y es sumamente
fácil de usar y muy, digamos, intuitivo. Uno va construyendo estos bloques a través de un menú de bloques. Y esto me permite obtener una simulación en la cual yo puedo cambiar los parámetros reiteradamente, cambiar, digamos, distintos tipos de condiciones iniciales. Las condiciones iniciales se ponen acá adentro. Recuerden que dijimos que íbamos a trabajar con condiciones iniciales solamente para sea en 0, igual a, vamos a utilizar 1, y vamos a utilizar CB en 0 y CC en 0 igual a 0. Así que yo voy a poner acá la condición inicial de A, sea 0 que es igual a 1, sea 0, y el resto voy a poner condición inicial nula. CB0 igual a 0 y CC0 igual a 0. Uno después puede investigar un poquito más por qué la condición inicial va acá adentro, pero en principio está relacionado con que estamos integrando, y la integral entonces va entre 0 y t, entonces el valor en 0 tiene que estar puesto en algún lado, está puesto justamente dentro de la integral, y este es el operador integral, ¿no?, en campo transformado. Bueno, llené un poco la hoja acá de letras y traté de hacerlo, digamos, en forma interactiva, esto no plantarlo directamente así. Esta es la representación, entonces, en diagrama de bloques de este sistema de variables de estado con estas condiciones iniciales, en las cuales esta y esta son igual a 0 y esta es igual a 1. Así como está planteado con K1 y K2 dados por 0,5 y 0,1. Es un ejemplo arbitrario en principio. Y lo que quería mostrarles bueno, era que esto uno lo simula en prácticamente 0 segundos y obtiene las curvas que estamos viendo acá, en las cuales si arrancamos con CA en 0 igual a 1, obviamente esto va a arrancar en 1, y tenemos la evolución muy similar a la que teníamos antes. La diferencia es que CA ya no es más de tipo primer orden, en cuanto que arranca con derivada nula. Esa es la diferencia principal. El resto, digamos, cualitativamente es parecido, pero bueno, es parecido en la forma, no en los números. Claramente, digamos, el hecho de que exista esta autocatálisis, combinada además con las constantes de reacción, que son K1 y K2, da una dinámica determinada y valores máximos, mínimos y evolución que dependen de todo eso. Entonces, este es un poco el tratamiento de un ejemplo lineal para obtener resultados y analizar los datos. Bueno, y lo que quería hacer ahora era plantear justamente lo que llamé la parte bonus, porque en realidad me estoy metiendo en un camino medio complejo, que es cómo se modela una epidemia. Entonces, lo que quiero mostrar es vista la actualidad de esto, cómo se modela una epidemia en términos, ahora voy a ser más concreto, pero vista la actualidad del tema, y sobre todo lo que quiero es decir, bueno, el estudio de sistemas dinámicos abarca cantidad de posibles sistemas, desde los sistemas que nos están interesando a nosotros particularmente, que son los sistemas de procesos químicos, pero digamos, lo que les voy a mostrar ahora es algo que también puede estar relacionado con las cuestiones demográficas, en este caso está relacionado con cuestiones epidemiológicas, y hay un montón de analogías y similitudes. Y quiero mostrar justamente la analogía casi perfecta que se da entre el modelado de una epidemia utilizando el modelo SIR. Esto ustedes lo pueden haber escuchado o no. Es un viejo modelo que se viene usando con cierto éxito. Tiene una serie de restricciones y considera lo siguiente. El modelo se lo reconoce como el nombre de SIR. Tiene la ventaja que es un nombre en inglés. Esto es susceptible, esto es infected y esto es removed. En castellano, digamos, la ventaja que tiene es que las letras son las mismas: susceptibles, infectados y removidos. Y lo que plantea es un balance justamente de una población constante, en la cual en todo momento el número de susceptibles, infectados y removidos es n, un número fijo,
¿Qué significa esto? Supongamos una población de 100.000 habitantes en un pueblo, una ciudad de 100.000 habitantes totalmente cerrada, en la cual no ingresa ni egresa habitantes, no nace gente ni muere gente por causas naturales. Entonces, un modelo y sobre todo eso es bastante válido en periodos cortos de tiempo. Lo que queremos modelar es justamente cómo evoluciona un brote infeccioso, si se transforma o no en epidemia y cuáles serían un poco las características y la representación dinámica de esta situación. Fíjense que el modelo que estamos planteando es muy parecido al modelo, parecido no, es igual, desde el punto de vista por lo menos estructural, al modelo del reactor discontinuo, en el cual están ocurriendo reacciones A queda B queda C, donde no hay pérdida de masa, es decir, la suma de los distintos componentes es a todo momento igual a una cantidad fija, n. Estas son personas, es decir, en el caso del modelado de la epidemia, estos son personas. Consideramos que hay personas susceptibles de ser contagiadas, inicialmente toda la población, personas infectadas, inicialmente muy poquitas, que van a dar arranque al proceso, y personas removidas. Cuando uno dice removidas es un término bastante abstracto, que significa curadas o muertas. En general, digamos, usemos curadas, que es un poco menos traumático, pero en principio removidas se consideran todas aquellas personas que ya no son susceptibles de ser infectadas y tampoco que siguen infectadas. Esto también habrán escuchado hablar ustedes de las personas, de los que no están inmunizados. En principio la gente podría estar inmunizada por una vacuna. Podemos considerar que en principio nadie está inmunizado, como una posibilidad de condición inicial, que sería el caso del COVID-19, cual no hay inmunización natural porque es un virus nuevo. Podemos considerar infectados aquellos que de alguna manera eran susceptibles y pasaron a la condición de infectados a una velocidad dada por K1, y luego aquellos que se han ido curando a una velocidad dada por K2 y pasaron a removidos. Cuando digo curando, es curando o muriendo. Bueno, fíjense que es una analogía absoluta con la anterior, sobre todo con el segundo ejemplo, no, sobre todo no, con el segundo ejemplo, ya que el efecto de la autocatálisis es inmediatamente claro. El modelo, digamos, funciona de esta forma, en la cual claramente, si yo no tengo infectados, acá las velocidades de reacción o las velocidades, digamos, de las cuales antes hablábamos como velocidad de reacción, son estas y estas. Esta es la velocidad a la cual los sanos o los susceptibles se infectan. Obviamente no solo depende de la cantidad de susceptibles, depende de la cantidad de infectados, y por eso que aparece este producto. Tiene una característica tipo autocatalítica, si uno lo pone en términos químicos, es decir, depende del resultado. Eso es un poco el sentido. El balance es idénticamente igual. La cantidad de susceptibles disminuye a medida que se van infectando, con este término de velocidad de reacción o velocidad de contagio, y con esta constante de velocidad de contagio. La cantidad de infectados aumenta con esta velocidad de contagio, pero disminuye con esta velocidad de remoción, es decir, de muerte o cura. Y finalmente la cantidad de remoción, o aquellos que ya no son más susceptibles de ser contagiados y no están más infectados, aumenta con la cantidad, a la tasa dada por la velocidad de remoción, que está dada por K2. Este es un proceso de primer orden, es decir, la cantidad de removidos depende de la velocidad a la cual se van curando, depende de la cantidad de infectados, pero no así la cantidad la disminución de la cantidad de susceptibles y el aumento de la cantidad de infectados, que depende del producto de los dos y el caso donde aparece la autocatálisis. Entonces esto es totalmente igual a lo que habíamos planteado en el caso químico, y estamos modelando en realidad una población de un número n fijo de personas
que está aislada y donde cada persona puede clasificarse de acuerdo a una de las tres categorías. Dado un tiempo cero y una serie de condiciones iniciales, que es las que planteamos acá, lo que a uno le interesa ver, bueno, son distintas cosas. Es cómo evoluciona este número de susceptibles infectados y removidos a lo largo del tiempo y algunas características más que ahora voy a pasar a comentar. Fíjese que lo que dije es que si realmente la epidemia que estamos modelando es de un patógeno desconocido, por el cual no hay en tiempo cero no hay, a tiempo cero, ojo, no hay una inmunidad, es decir, todos los habitantes, los N habitantes son susceptibles, lo que tenemos que a tiempo cero, el S0 es igual al N total. Lo que hay son unos pocos infectados, siempre arranca con unos pocos, por ejemplo, gente que llegó de algún lado, que introdujo el patógeno en el grupo de N individuos, con unos pocos es suficiente, y lo que, dependiendo cómo sean estas constantes, va a hacer que se desarrolle una epidemia. Entonces ahora vamos a hacer un poco de definiciones, nuevamente siempre pensando que el ejemplo es válido en el contexto de los días que nos toca vivir. Entonces, esa analogía la voy a mirar algunas cositas más que me interesan y vamos a hablar de dos números, sobre todo de uno de ellos que yo estoy seguro que al menos alguno de ustedes los escuchó, que es lo que se llama el número reproductivo básico. A esto lo llamamos número reproductivo básico, que básicamente es el número de infecciones secundarias. Cuando digo secundarias es no pertenecientes a esta población, al I sub 0, que es aproximadamente 0 pero no 0, es levemente mayor que 0, que no pertenecen a ese grupo, sino que ese número de infecciones secundarias son los que se infectaron a partir de esos al inicio del proceso. Entonces, este número reproductivo básico es el número de infecciones secundarias en el sentido que un infectado, uno solo, contagiará durante el inicio de la epidemia. Estamos diciendo que, por ejemplo, el inicio de la epidemia del COVID-19 arrancó con un número reproductivo del orden de entre 3 y 4. Eso significaba que los primeros infectados contagiaban entre 3 y 4 personas cada uno. Obviamente, el proceso que estamos planteando es relativamente simplificado. ¿Por qué? Porque las velocidades estas de contagio y de cura dependen de muchos factores y además cambian en el tiempo. Estamos considerando que son fijas en el tiempo. Es decir, como que no hay ninguna medida que haga que estas velocidades cambien. Por ejemplo, si yo aíslo a la gente, esta velocidad de contagio es mucho menor. Si yo tengo un buen sistema de salud, esta velocidad de cura o de remoción de infectados es mucho mayor. Y eso también puede ser una cosa que varía en el tiempo. En ese caso sería un modelo más complicado, que de hecho por supuesto los hay, pero no es lo que estamos mirando acá. Acá estamos mirando como que, en principio, las cosas quedan libradas a su suerte y arrancamos en cero con una serie de condiciones en cuanto sobre todo a las velocidades que no van a ser alteradas durante todo el proceso. Entonces, si eso ocurre, este número reproductivo básico que dijimos que representa el número de infecciones secundarias que un infectado contagiará durante el inicio de la epidemia, está definido de esta forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un poco, digamos, por qué es eso que dijimos. Lo definimos como K1 sobre K2, la relación entre las velocidades, entre las constantes de velocidad de reacción, multiplicado por el número inicial de susceptibles, que dijimos que en una población cerrada y de una enfermedad nueva, un patógeno nuevo, es toda la población, entonces es N. Y definimos también tau como la duración de la epidemia. Después demostraremos que este tau está relacionado a lo que dura la epidemia. Después diríamos cuánto es lo que dura la epidemia. ¿Qué se entiende por la duración de la epidemia? Porque es una duración media de la epidemia. La epidemia dura
en realidad en términos teóricos hasta infinito. Así que lo que vamos a definir es una duración media de la epidemia. Lo primero que quiero mirar para hacer un poco la interpretación de este R0, que es el número reproductivo básico, que como les decía, como arrancó en China y después en Europa, estos números del orden entre 2 y 3, esto significa que el patógeno este COVID-19 es muy contagioso, significa que contagia mucho más que la gripe común, que contagia del orden de 1,5 personas en promedio por cada infectado. Este contagió inicialmente del orden de 3 y por eso se expandió tan rápidamente. Si dibujamos vamos a hacer un siguiente dibujo. Vamos a considerar la evolución de las curvas de S y de I. No me interesa tanto esta otra, que después sí la voy a ver cuando haga la simulación. Pero ahora más que nada es como uno piensa que la cosa puede evolucionar. Sabemos que S arranca en S0. Dijimos que S0 estos son los susceptibles, es decir, la cantidad de potenciales infectados. Arranca en la población total. Y lo que uno espera, obviamente, que lo único que puede pasar es que disminuyan porque la población está toda la población acá. Entonces esto no puede más que disminuir. Esto va disminuyendo. Y lo que puede pasar con I es que disminuya o que aumente. Entonces, dependiendo cómo sea la derivada en el punto 0, va a disminuir o aumentar. Entonces, si uno mira la ecuación original, que balance de estas variables de estado, tengo que esta derivada va a ser positiva o negativa según lo siguiente. Entonces, lo que quiero ver primero es cómo es esa derivada en el origen. Entonces, la derivada de I de t en el origen es, como veíamos en la anterior, es igual a K1S por I. La derivada en general, en cualquier momento, es K1S por I menos K2 por I. En el origen va a ser K1S0 por I sub 0 menos K2 por I sub 0. Donde I sub 0 es algo muy chiquito, dijimos que son los primeros infectados que de alguna manera se implantan en esa comunidad. Entonces, lo que me interesa ver es si va para arriba o si va para abajo. Y decimos que si va para arriba, implica que hay una epidemia, es decir, que se desata un fenómeno de crecimiento exponencial inicialmente de las infecciones, para luego pasan otras cosas. Si va para abajo, la infección no se transforma en epidemia, sino que se extingue. Esos pocos infectados no hacen más que decrecer en el tiempo y tender a cero. Y eso es el caso de otros patógenos, y eso depende justamente de las velocidades tanto de infección como de cura. Entonces, si yo quiero mirar cómo es este signo inicial de la derivada, es decir, para saber si va para arriba o si va para abajo, lo que tengo que mirar es esto. Y esto nos lleva a lo siguiente. Y en t igual 0, la derivada va a ser mayor o menor que 0 dependiendo de esto. Entonces, va a ser mayor que 0, es decir, va a haber epidemia, esto implica epidemia, esta es la palabra que corresponde, epidemia. No hablamos de pandemia porque la epidemia y pandemia son muy parecidos, nada más que la pandemia significa mundial. La epidemia es localizada en algún lugar. Entonces, esto va a ser mayor que 0, es decir, va a haber epidemia. Sí, claramente, acá si sacamos el I sub 0, esto va a ser el signo de esto va a depender del signo de K1S0 menos K2. Entonces, si esto es mayor que 0, tenemos una epidemia. Y entonces, lo que tenemos es que eso es así, esta desigualdad se cumple si K1 sobre K2 por S0, algo que definimos como R0, es mayor que 1. ¿Sí? Esto va a ocurrir si R0 es mayor que 1. Y es lo que ustedes habrán escuchado muchas veces.
Si el número reproductivo es mayor que 1, la epidemia, digamos, en principio sigue su curso. Sigue su curso y ahora vamos a decir algo más cuando hagamos la simulación. Entonces, lo que hicimos acá fue, bueno, tenemos la condición para que el proceso de implantar una serie de infectados en una población digamos, cerrada se transforme o no en epidemia. Y eso depende de, fundamentalmente, del cociente de las, de las constantes de velocidad de contagio y cura. Esto no es más que un factor de normalización, ¿no es cierto? Y eso lo transforma esto en un número que está justamente entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Está alrededor del 1. Entonces, cuando es mayor que 1, hay epidemia. Entonces, hay epidemia cuando ocurre esto. Esto es lo importante. Y esto lo habrán escuchado. Si el número reproductivo es mayor que 1, hay epidemia. En Europa arrancaron con números reproductivos, en algunos casos llegaron hasta 5, y hoy están ya llegando a los momentos en los cuales ese número se ha achicado. ¿Por qué se ha achicado? Porque en realidad también existe un número reproductivo que es función del tiempo. Porque este número reproductivo es el número reproductivo inicial. Si no hago nada, el número reproductivo se mantiene el número reproductivo evoluciona, digamos, de la forma que sea. Hay un número reproductivo también en función del tiempo que está dado por este producto. En vez de ese 0, S, que también lo vamos a ver. Entonces la idea es que este RDT en algún momento va a dejar de tener esta característica de ser mayor que 1. Naturalmente, en cualquier situación epidémica, va a ocurrir que este número va a dejar de ser mayor que 1, va a ser menor que 1 y la epidemia va a concluir. Es decir, toda epidemia concluye. El problema es que cómo concluye y con qué saldo. Y ahora lo vemos en las curvas. Entonces, vuelvo a lo que manejamos antes. Vuelvo a hacer el modelo. Ya ahora no era este. Es este. Vuelvo a hacer el modelo. Ahora lo único que cambió acá es muy simple, porque yo lo que hice fue cambiar las concentraciones por S y R, así que esencialmente es idénticamente igual. Cambié las constantes de velocidad, ya que no estoy hablando de variables tipo concentración o fracción, sino que estoy hablando de variables absolutas, pero igual estos valores son arbitrarios. En principio son valores que me dan cosas lógicas y punto, no me preocupo por eso. Esto es igual al diagrama que manejamos antes, idéntico, porque el modelo es idéntico a la reacción autocatalítica que les describí. Nada más que la interpretación es levemente distinta. Es distinta en cuanto que está siendo aplicada a otra situación. Entonces, haciendo la simulación de esto, utilizando este esquema, obtengo lo siguiente. Y acá hay un poco más de interés en mirar un poco estas curvas y los números correspondientes. En la parte de abajo tengo las 3 variables de estado. Susceptibles, infectados y removidos. Lo que les dije es que vamos a trabajar con los parámetros de la siguiente forma. Ahí corto porque total no me interesa tiempo más largo que eso. Ese 0 va a ser toda la población. Me reservo unos pocos para ponerlos como I sub 0, ¿no? Es decir, fíjense que el I no arranca en 0, está arrancando un chiquitín más alto. Ese valor lo definí yo en algún momento y creo que lo puse... No está a la vista. Pero bueno, en la simulación que hice le puse un valor del orden de 10 personas. 10 personas en 100.000 o 100 personas. Sí, muy pocas personas en comparación del total de la población, con estas constantes de velocidad de contagio y de recuperación. Entonces este es el ejemplo práctico que estoy analizando. Si uno ve, el ejemplo este corresponde con un R0, es decir, este ejemplo en particular corresponde con un R0, si uno hace la cuenta, el R0 correspondiente es 5. Es 5, pues K1 sobre K2 por S0, S0 es igual a N, esto me da 5. Es decir, que de acuerdo a las conclusiones que obtuve anteriormente, R0 mayor que 1, es decir, en este caso 5, epidemia. Y bueno, tal cual es obviamente lo que uno obtiene acá.
epidemia, que significa que las infecciones no decaen desde el valor inicial hasta extinguirse, sino que aumentan, y por eso se habla del famoso pico. Inevitablemente va a existir un pico. El pico puede ser más o menos plano, pero el pico va a existir. Sobre todo si no se lo controla modificando estas velocidades de reacción a través de intervenciones sanitarias. Pero el pico, si es una epidemia que evoluciona de forma libre, el pico va a ocurrir y inevitablemente también se va a extinguir. ¿Por qué? Porque la gente va a terminar curándose o muriéndose y ya no va a llegar un momento en el cual no va a haber más susceptibles y por lo tanto no va a haber más a quien infectar y por lo tanto no va a haber más infectados. Los infectados empiezan a disminuir. Eso es inevitable, por eso se habla de pico. Si las condiciones para la epidemia están dadas en el inicio. Entonces, las condiciones para la epidemia en el inicio es que el R sea mayor que 1, en este caso elegimos un R igual a 5 para que la hubiera, y de hecho, bueno, mostramos que ocurre lo mismo. Esto es igual, obviamente, como las ecuaciones son las mismas, el resultado es totalmente análogo al que analizamos para el caso del reactor discontinuo. Los susceptibles se bajan, los removidos suben, es decir, los sanos y los muertos, y los infectados suben hasta un valor y después disminuyen. Fíjense que además lo que tenemos es también podemos graficar lo que llamamos RT, que es la evolución de R en función del tiempo, es decir, la cantidad de infectados, la cantidad de personas que un infectado infecta en un determinado momento de tiempo, que sería esto, ese número que es un número del cual se habla mucho, y que me da una idea de en qué estado está la epidemia. Entonces, el R lo grafiqué, arranca en R0, que es el valor inicial, y ese R va disminuyendo. Cada vez menos personas son infectadas por cualquier infectado dentro de los que están en cada instante de tiempo. Por supuesto, eso depende de cuántos infectados hay, porque esto es un número promedio, y de cuántos susceptibles hay. Y esto, digamos, de entrada es un juego que produce inevitablemente la caída de este valor RT, porque este valor RT depende de S, ¿no? De ese cero en el inicio y de ese que es decreciente inevitablemente también, porque considera al inicio la población total. Lo que vemos es que cuando llega a 1, cuando ese valor llega a 1, la epidemia llega, la cantidad de infectados es la máxima posible, y luego ese valor empieza a disminuir. Por cada infectado infecta a menos de una persona en promedio. Y eso hace que justamente el traspaso del patógeno de uno a otro sea totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque no puede sostener el número. Digamos, si tengo 3 infectados, esos 3 infectados pueden infectar máximo a 2 personas, y eso implica que esos 3 después se van a curar o morir, y las 2 ahora son menos infectados que los que había antes, que eran 3, y por eso esta curva empieza a disminuir. Por último, lo que llamamos el tiempo medio de duración de la epidemia es un tiempo medio porque es la media de esta curva S. Entonces, la epidemia dura el tiempo que dura es decir, se define como duración de la epidemia el tiempo medio, digamos, de esta curva, que es la media de una función. La media de una función, ustedes conocerán la función normal de Gauss. Piensen en ese sentido. Uno piensa en la media, a pesar de que es una curva, su media está justo en el medio del eje X. Acá la media, como esta curva es asimétrica, uno podría pensar que está más o menos acá, de esta curva S, que se define como el tiempo, de alguna manera como que el área de este lado, yo recuerdo que esto va hasta mucho más allá, es igual al área del otro lado, y este es el tiempo medio que elegimos nosotros, además, de duración de la infección. Me da una idea de durante cuánto tiempo va a estar presente en el lugar donde estamos estudiando. Esto, recuerden que era el tiempo medio de duración, lo habíamos definido como 1 sobre K2.
así como habíamos definido el R, R0, R de t, a K1 sobre K2 por S0. Es decir, estos dos parámetros en términos epidemiológicos son mucho más importantes que K1 y K2, con los cuales nosotros simpatizamos mucho más cuando pensamos en reacciones químicas. Desde el punto de vista epidemiológico es mucho más conveniente llevar las ecuaciones de estado a un formato en el cual aparezcan esos dos parámetros, y eso sería muy fácil porque las agarraríamos y dividiríamos por K2, multiplicaríamos por K2 acá, dividiríamos por K2 y multiplicaríamos por K2, dividiríamos por K2 y multiplicaríamos por K2 acá, para mantener todo esto bien, y acá haríamos lo mismo. Esto simplificaría. Esto es 1 sobre tau, que es el tau es el tiempo medio de duración de la epidemia. K1 sobre K2 es el R0 sobre S0. Y K2 es el 1 sobre tau. Y acá lo mismo. Nos quedaría K1 sobre K2, R0 sobre S0, K2, 1 sobre tau, y quedaría todo el modelo reformulado en términos de los parámetros de interés. Tiempo medio de duración de la epidemia, habíamos llamado a este el número reproductivo inicial. Entonces, bueno, con esto quise mostrar un poco algo que esté relacionado con la actualidad, por un lado. Este modelo SIR se ha usado en montones de situaciones, digamos, en muchos casos con mejoras y con digamos, agregados que lo hicieron más complejo y más completo a su vez, pero en principio es una muy buena representación y nos da una buena idea de cuando hablamos de pico, por qué hablamos de pico y las distintas condiciones que se deben cumplir para que efectivamente, como nos ocurre hoy, esto sea una epidemia a nivel local, pero sea una pandemia a nivel mundial. Bueno, espero que les haya interesado. Por ahí me mandan algún comentario en el video. Lo voy a colgar en la red ahora. Y esto de alguna manera también sirve para dar un repaso, o por lo menos sería un repaso de los temas a través de ejemplos fuera de lo más convencional que venimos usando. Bueno, hasta la próxima.